Hermanos, ¿cómo le va? Buenos días, que el Señor los bendiga. Bueno, hoy comenzamos con esto que 24 lecciones, o bueno, curso bíblico por correspondencia también se llama. En el material, lo primero que van a tener en el material, si ustedes lo pudieron imprimir y si no lo pueden ver desde la compu, lo primero que van a tener va a ser una guía o un índice de lo que contiene cada lección de las 24. Nosotros vamos a comenzar con la lección 1 y como ustedes pueden ver en ese contenido de lecciones, en la 1 y 2 dice que lo primero que tenemos es introducción a la Biblia, la carta de la historia bíblica, los 6 grandes imperios del mundo antiguo, historia del Antiguo Testamento y después tenemos lo que es Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. ¿Sí? Eso tenemos en lo primero, ¿sí? Pero nosotros vamos a comenzar con la Biblia. Bien, ¿qué sabemos de la Biblia? Nosotros podemos ver, como le decía, como dice aquí arriba, como decía Felipe el eunuco, entiendes lo que lees. Nuestra idea cuál es, que nosotros podamos entender, conocer qué es la Biblia, conocer cada parte de la Biblia, conocer cada parte de lo que nosotros estudiamos de la palabra de Dios, para que eso nos ayude a nosotros a entender su palabra, ¿sí? Así que vamos a comenzar por lo que es la Biblia, ¿sí? La Biblia. Primero que nada empecemos por la etimología. Biblia. ¿Qué quiere decir Biblia? ¿Sí? Si nosotros vemos el material dice que Biblia viene del griego biblos, que a su vez quiere decir libros. ¿Sí? Bueno, entonces la Biblia vendría a ser libros, querría decir libros, o biblioteca, es un conjunto de libros, un conjunto de 66 libros, ¿sí? Que ahora más adelante vamos a ver cómo se distribuyen, cómo se separan y demás. Pero tenemos un conjunto de 66 libros, ¿sí? O sea que nosotros lo vamos a llamar el libro o la biblioteca, porque es un conjunto de libros y hasta ahora tiene algo especial la Biblia, que es el único nombre que lleva, que puede ser llamado el libro, ¿sí? El único libro que hasta ahora puede ser llamado el libro. Así también vamos a ver que es que es el único libro que se puede escribir en diversos idiomas. Sí, si bien tenemos de otros libros, tenemos traducciones y demás, pero por lo general son todas las traducciones, española o la del origen, más inglés, que es el lenguaje universal. Pero la Biblia tiene algo particular, que la Biblia es la única que se puede escribir en varios idiomas y se ha logrado escribir en varios idiomas. Y como sabemos, a medida que la misión avanza, se van traduciendo en nuevos idiomas, ¿sí? Porque recordemos que todavía hay muchas etnias no alcanzadas que quizás no hablan ninguno de los idiomas conocidos o ninguno de los idiomas en los que la Biblia está escrita. Ahora, el día que esas etnias se alcancen, porque es fiel a su palabra y Dios dice que todo el mundo será predicado. Ahora, el día que eso se alcance, seguramente la escritura se traducirá para que ellos las entiendan. ¿Sí? Bien. Ahora, así como la Biblia, tenemos un conjunto de... Nosotros la conocemos por Biblia. Dentro de la misma Biblia nosotros vamos a ver determinados ejemplos en los que nosotros podemos ver y saber los diferentes nombres que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, en Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nombre le aplica acá? ¿Yelmo? No. Acá le aplica la espada del Espíritu. ¿Sí? Nosotros conocemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu. El yelmo no, porque el yelmo es con la coraza con los que nos cubrimos la cabeza. ¿Sí? Bien. Después vemos en Hebreo 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nombre recibe acá la Biblia? La palabra de Dios, ¿sí? Ahora, ahí vemos dos nombres que nosotros tenemos en la escritura, uno la espada y el otro la palabra de Dios. Tenemos un montón más que los invito a ustedes que puedan buscarlos, pueden poner abajo en los comentarios diferentes nombres con los que nosotros podemos encontrar la Biblia que no sean estos dos, ¿sí? Bien, después dice, los siguientes 3 pasajes muestra la Biblia como palabra escrita. Vamos a explicar esto, ¿sí? Ahora tenemos ciertos pasajes, ¿sí?, en lo que nosotros vamos a darnos cuenta que la Biblia es palabra de Dios y está escrita, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Juan 5:39, que dice: escudriñad las escrituras porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Jesús nos decía a nosotros que debemos de escudriñar las escrituras porque en ellas parece que tenemos vida eterna, ¿sí? Pero ellas, dice, estas, son las que dan testimonio de mí, ¿sí? ¿De quién? De Jesús. O sea, nosotros tenemos que escudriñar porque en ella nosotros pareciera que tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque si nosotros oramos, nosotros estamos en comunión con nuestro Padre, nosotros hacemos su voluntad, va a ser porque escudriñamos las escrituras. Y si nosotros escudriñamos las escrituras, vamos a poder hacer la voluntad de nuestro Padre y vamos a poder vivir la vida que Dios nos dio a nosotros para vivir, sabiendo de que para nosotros el morir es ganancia y sabiendo que el vivir para nosotros va a ser Cristo. O sea que nuestra vida va a ser completamente transformada si nosotros escudriñamos las escrituras. Por eso, como decíamos en el principio, Felipe le preguntaba al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Entendemos realmente lo que leemos? Cuando Dios nos dice que escudriñemos las escrituras, Dios nos dice que investiguemos a fondo, que desarmemos a fondo para entender lo que Dios nos quiere decir. No es simplemente leer una porción bíblica, sino preguntarnos, meditar, tratar de entender qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Bien, después tenemos 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vemos de nuevo, ¿sí? Dice que toda escritura, todo lo que está escrito, es enseñado por Dios. Dice también que es útil para enseñar. Sí, nosotros sabemos que el enseñar, cuán importante es la educación de la palabra de Dios, ¿sí? No lo digo yo porque me toque en este momento estar dándoles la clase, sino que más allá, cuán importante es enseñar la palabra de Dios. Dice: útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, ¿sí? Si yo enseño, yo puedo redarguir. Si yo enseño, yo puedo corregir. Y si yo enseño, puedo instruir en justicia. No solamente yo, sino que la gente que aprenda. Por eso la palabra de Dios es muy útil. Porque la palabra de Dios no solamente parece que nos da vida, que la palabra tiene vida, no solamente parece que tal, no solamente sabemos que está en el testimonio de lo que es Cristo, sino que nosotros sabemos que enseñando la escritura podemos redarguir, podemos corregir y podemos instruir en justicia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la enseñanza de la escritura? Dice la palabra de Dios que su pueblo pareció
por falta de educación, por falta de enseñanza. ¿Sí? Nosotros tenemos un quiebre en la historia del pueblo de Israel, que ese quiebre se da con la muerte de Moisés. Tras la muerte de Moisés hubo un tiempo de victoria ciertamente para el pueblo de Israel porque conquistaron mucho, pero a la vez, mientras ellos iban conquistando, decayeron mucho por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando muere Moisés no se levantó ningún líder que sepa trazar la palabra de Dios. Se levantó ciertamente un liderazgo poderoso y obediente a lo que Dios decía, pero hubo una nueva generación que se levantó atrás de esto, porque no solamente murió Moisés, sino que antes de Moisés y después de Moisés siguieron muriendo esas generaciones que conocieron lo que Dios hizo. Y quedaron ciertamente Caleb y Josué. Pero ¿qué pasó? Antes el pueblo de Israel se sentaba toda la noche como mandamiento de parte de Jehová, ¿sí? Que eso lo podemos encontrar en Deuteronomio, lo podemos encontrar en Levítico, un mandamiento que Jehová a nosotros nos dice que ciertamente todas las noches que hablaremos de nuestras palabras a nuestras generaciones y las ataremos a nuestro cuello. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñarla a todas nuestras generaciones. ¿Para qué? Para que el pueblo no perezca. Por eso es importante la enseñanza de la palabra. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las escrituras. Para que nosotros no perezcamos, para que nuestras generaciones futuras, que así como la maldición es hasta la cuarta generación, la bendición es hasta la cuarta generación. Así que mis bisnietos van a gozar las bendiciones que yo obtenga hoy. O sea que si yo me encargo hoy de escudriñar las escrituras, enseñar las escrituras no solamente a ustedes, no solamente a mí, no solamente, sino a mi familia, si yo me encargo de que mi familia aprenda las escrituras y las escudriñe, ellos van a ser bendecidos. Por eso es importante que nosotros podamos ver esa bendición, que nosotros podamos justamente entender cuál es la enseñanza que la palabra de Dios nos deja. Más allá de todo, Dios nos dice que nosotros debemos de compartir lo que nosotros sabemos. O sea que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar lo que Dios nos dice y empezar a leer la palabra todos los días y escudriñarla. Por eso 24 lecciones les va a ayudar mucho a entender el contexto en el que fueron escritas las cosas, a entender el tiempo que transcurría en aquel entonces cuando se hablaba de determinadas cosas, para poder entender su contexto y entender qué era lo que Dios nos quería decir. ¿Por qué su pueblo caminaba tanto? ¿Por qué su pueblo fracasaba tanto? ¿Y por qué al día de hoy seguimos caminando tanto muchas veces en desiertos y seguimos fracasando tanto? Por eso es importante que escudriñemos las escrituras como decía en 2 de Timoteo, ¿sí? Perdón, en Juan 5 y en 2 de Timoteo 3 decíamos que justamente para qué era útil, ¿sí? Después tenemos Hechos 17:11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con qué? Con toda solicitud. Ellos estuvieron aprestos, ellos estuvieron atentos a recibir la palabra de Dios. Y que decía que escudriñaban todos los días las escrituras para ver si esas cosas eran así. Si nosotros leemos el principio, Génesis, y nos vamos hasta el final, el Apocalipsis, vamos a ver que la palabra de Dios nunca se contradice. Al contrario, la palabra de Dios siempre está entrelazada y nunca va a entrar en contradicción, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver diversos escritos que muestran a la escritura como un solo volumen, ¿sí? ¿Por qué como un solo volumen? La escritura es una, son 66 libros, pero son uno, ¿sí? Todos están relacionados con todos, ¿sí? Dice en primera en Josué, 1:8, nunca se apartará de tu boca que este libro de la ley, sino que de día y noche que harás, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué nos dice? Que justamente debemos de ¿qué? De meditar en él, día y noche. Yo leí una palabra hoy, la agarro y la tengo que masticar todo el día, meditar. ¿Qué es lo que me quisiste decir, Dios? ¿Para qué me va a servir? Capaz que en el momento, en el día, no la encuentre la respuesta. Pero cuando esté a punto de equivocarme, venga la Biblia, venga el recuerdo, venga el Espíritu Santo, ciertamente hablándonos, y nos diga, hey, acordate cuando leíste este versículo, acordate cuando leíste este capítulo, ¿qué era lo que yo decía? No lo hagas, ¿sí? O hacerlo así. ¿Mm? Después vemos Nehemías 8:8 y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Perdón, me interrumpe Tiago. ¿Sí? Ahora, sigo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice que hacían? Que leían claramente, o sea, se tomaban el tiempo de sentarse y leer. A ver, esta es una hojita. Esto que le estoy leyendo está en la página 3. Si yo lo leo de corrido, lo puedo leer rápido y listo, pasó, vamos andando. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos desarrollando el tema. Por eso, como dice, leían claramente la palabra de Dios o la ley de Dios. Claramente. O sea, a ver, leamos qué es lo que dice y entendemos. Analicemos. Analicemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Un ejemplo claro que yo siempre puse cuando en noticias importantes, cuando explicaba, era cuando explicábamos de que justamente la palabra de Dios es inspirada por Dios, que la palabra de Dios está así porque Dios quiere que esté así. Uno de los ejemplos claros que yo siempre daba es que dice la palabra de Dios que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Ahora, si nosotros no detenemos a ver eso que dice en el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué será que Dios hizo los cielos y la tierra primero? Esa pregunta nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué dice Dios esto? ¿Por qué Dios dice aquello? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para quién? Todas esas preguntas. Justamente yo daba el ejemplo y decía, primero Dios hizo el lugar, ¿sí? Donde Él habita, los cielos, ¿sí? Primero hizo una protección para lo que iba a estar protegido. Porque si nosotros entendemos hoy la atmósfera, nosotros nos protege de muchas cosas. Si la atmósfera no estuviera, si la capa de ozono no estuviera, ¿sí? Estaríamos expuestos a muchas cosas. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios agarró, primero hizo todo el escudo para proteger su creación. O sea que por eso primero Dios hizo los cielos, porque hizo su habitación, su casa, y después hizo la tierra. A ver, para protegernos, pero también nosotros lo podemos ver por otro lado. Dios hizo los cielos, que es el lugar donde Él habita, el lugar donde Él vive, y la tierra en el estrado de sus pies, o sea que la tierra está a sus pies. Y podemos sacar un montón de otras conclusiones, depende de cada uno y depende de lo que el Espíritu Santo les revele a cada uno. Pero la escritura nosotros debemos de leerla detenidamente. ¿Sí? Analicemos qué es lo que Dios nos quiere decir en esa parte. Ves que sigue diciendo que le ponían el sentido, o sea, entendían lo que quería decir. Si nosotros lo leemos sin entendimiento, vamos a leer palabras vacías. Pero cuando nosotros le pedimos la ayuda y la guía del Espíritu Santo, vamos a entender. ¿Sí? De modo que, dice, le ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y en Deuteronomio 17:18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Sí? Una de las cosas que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo ha sido multiplicar la escritura, multiplicar la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos cuál es la importancia de esto. ¿Sí?
¿Cuál es la importancia de la Biblia? Que nosotros hoy en día hemos sabido que se llama biblioteca o libros, con ese plural. Yo hablo medio sesioso, así que me escucha con Z. Pero, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de reproducir esto? ¿Cuál es la importancia de hacer copias de la ley? ¿Cuál es la importancia? Por eso es muy importante que nosotros nos meditemos cuando hagamos este curso, cuando hagamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida, que pensemos hacia dónde debemos de avanzar con la escritura. ¿Sí? Porque es importante para mí meditar en la escritura. ¿Sí? Hoy no vamos a avanzar en todo lo que es el material completo, porque la lección 1 es larga, pero yo sí quiero llegar por lo menos, ¿sí? El tiempo que se escribió la Biblia, que es un poquitito más, ¿sí? No le queda mucho, quedan dos párrafos. Y después de la próxima clase vamos a avanzar con las divisiones del Antiguo Testamento y con las divisiones del Nuevo Testamento. Sí, esa es un poquito más linda. Pero bueno, es todo lindo, ¿sí? Ahora vamos a seguir viendo la Biblia, ¿sí? Como tarea, recuerden que yo les había pedido que por favor busquen otros nombres que no los haya nombrado yo en el principio, que me pongan en un comentario otros nombres, ¿sí? Así podemos seguir avanzando y puedo ir viendo de que ustedes van respondiendo y van viendo el video, ¿sí? Ahora, sabemos que la Biblia, ¿sí?, es un conjunto de muchos libros. ¿Cuántos? 66. Esta Biblia tiene dos divisiones, una que se llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿sí? La mayoría de ustedes, todos ustedes ya saben lo que es una Biblia, la conocen de tapa a tapa, pero vamos a hacer de cuenta que no, ¿sí? Tenemos 66 libros y tenemos... Esperen porque esta Biblia no es la mía, no la conozco bien. Tenemos primero el Antiguo Testamento, ¿ven? Antiguo Testamento. Y después tenemos el Nuevo Testamento. Bien. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos libros. Ambos forman 66. Pero tenemos 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, cada libro se separa por capítulos. Cada capítulo se separa por versículos y cada versículo se separa en subversículos, que esos subversículos se separa después de cada coma. Por ejemplo, voy a buscar uno al azar, ¿sí? Pues ya lo vimos, noticias importantes, pero para refrescarlo. Primera de Samuel 16. Vamos a leer el versículo 5. Dice, él respondió, sí, coma. Hasta ahí la parte A. Él respondió sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, punto y coma. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová en la parte B. Santificaos en la parte C, porque viene una coma. Y venid conmigo al sacrificio, punto, en la parte D, porque hay un punto. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, coma, en la parte E, los llamó al sacrificio. F, en la parte F, ¿sí? O sea que cada coma, cada punto y coma separa el versículo en subversículos, anteponiéndole el subíndice A, B, C o D, ¿sí? Hay Biblias que lo tienen, hay otras Biblias que no, ¿sí? Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Pregunta del millón.
dice que no se sabe con seguridad cuántos escritores construyeron la formación de la Biblia, ¿sí? Muchos dicen que se pueden conocer algunos de los escritos por cómo fueron escritos, ¿sí? Y esto dice cuando menos de 37 diferentes autores. Mínimo se calcula que entre 37 diferentes autores escribieron la Biblia, ¿sí? Algunos de los libros de la Biblia se han nombrado según los autores, por ejemplo, Daniel, Osea, Joel, Marco, Mateo, Lucas, Juan, Judas, ¿sí? Algunos de esos libros. Hay otros libros que se presume que lo escribió X persona, que se presume que lo escribió otra X persona, pero por el tipo de escritura, por el contexto de lo que está escrito, ¿sí? Y el tiempo en el que se escribió la Biblia, ¿sí? Entre el primer escrito, tanto en el Antiguo Testamento hasta el último del Nuevo Testamento, es de 1700 años, ¿sí? ¿Qué pasó en estos 1700 años? Pasaron 17 siglos, ¿sí? Lo que quiere decir que la Biblia se empezó a escribir alrededor del año 1600 a.C. y se terminó en los 100 después de su nacimiento. Estas fechas son fechas aproximadas, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en el tiempo que se escribió fueron 1700 años, 17 siglos. Todo este tiempo que se escribió, nosotros vamos a ver todo un pasar de diferentes etapas, pero justamente es por todas aquellas cosas por lo que la gente pasó. Convengamos que cuando la palabra de Dios se escribía, había un mundo político a su alrededor que veía alborotada la realidad del cristiano. Es como hoy, mientras nosotros caminamos afuera, mientras nosotros caminamos como pueblo de Dios, afuera hay un mundo político, hay una economía, hay un país quebrantado por el tema del COVID-19, hay un montón de situaciones que afectan a nosotros como cristianos. Justamente ese afectar a nosotros como cristianos le afectó a lo largo de toda la vida del pueblo de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a incursionar en lo que es la escritura, nosotros pensamos, y me pasó a mí, por eso le digo, nosotros pensamos de que lo único que hay alrededor del pueblo de Israel durante los 1700 años que se escribió la escritura, pensamos que lo único que detalla la escritura es el caminar, detalla así el caminar del pueblo de Dios, pero lo único que pensamos nosotros es que habla únicamente lo único que había en la tierra, que era el pueblo de Dios, y no había otra cosa. Ciertamente, mientras el pueblo de Dios caminaba por el desierto, en China ya había población, en un montón de otros países del mundo que no nombra la escritura había población. Eso es lo que vamos a aprender a lo largo de todo esto. Por eso está muy importante que usted arme la carta de la historia bíblica. En la carta de la historia bíblica usted va a poder ver los pasos del pueblo de Dios por diferentes lugares, y mientras el pueblo de Dios pasaba por diferentes lugares, qué pasaba en otros países, qué gobierno dominaba, para entender también el contexto de lo que vivía. Porque el día de mañana, cuando nuestros hijos, nuestros nietos aprendan que hubo un tiempo que la iglesia estuvo recluida a su hogar nomás, y que podía estudiar a través de estas pantallas, y que podía hacer cultos a través de estas pantallas, va a decir, pero qué loco, ¿por qué? Pero cuando entienda el contexto de lo que se vivía, que había un virus que estaba amenazando al mundo entero, que había mucha gente muriendo al mundo entero, que por eso teníamos que estar aislados, en cuarentena, nos obligaban a hacer esto. Pero aún así la iglesia no se detenía, como en mucho tiempo la iglesia no se detuvo. Vamos a poder entender Isaías, vamos a poder entender la escritura de Isaías, las escrituras de Jeremías, ¿por qué eran así? ¿Sí? Las escrituras de Nehemías, ¿por qué Nehemías escribía de esa manera? Por eso es importante que escudriñemos las escrituras. Por eso es importante que nosotros entendamos que a lo largo de estos 1700 años hubieron cosas que pasaron. No era simplemente que el pueblo de Dios avanzaba, y que era el pueblo de Dios y que no había más gente en la tierra. Mentira del diablo. Había mucha más gente en la tierra. Pero la Biblia detalla la historia de su pueblo, el caminar de su pueblo. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros, mientras vamos aprendiendo esto, vayamos interiorizándonos junto con la carta de la historia bíblica. Esas son 3 hojas, si mal no recuerdo, que aprovecho.
La carta usted la va a tener así, ponele que la va a tener así, la continuación así. Le recomiendo que las pegue la continuación y que la arme. Porque le va a decir, va a tener 3 columnas, 3, 4, no me acuerdo ahora, no la tengo acá a mano, pero creo que son 5 columnas. En una le va a hablar en qué era estaba, quién era el político predominante, qué pasaba en diferentes países, qué pasaba justamente en el pueblo de Dios. Y así y vamos a entender el por qué el pueblo de Dios se vio tan afectado de esa manera en ese momento. Justamente por qué. Porque, por ejemplo, a nosotros nos afecta hoy en día qué es lo que pasó con China. Sí, porque justamente por un murciélago, dicen algunos, hoy en día estamos todos sufriendo. ¿Sí? ¿Y somos pueblo de Dios? ¿Al pueblo de Dios le afectó lo que pasó en China? Sí. Por eso, hermanos, hasta aquí llegamos con hoy. ¿Sí? Entienda la importancia de leer las escrituras. Le invito como tarea justamente que vea los diferentes nombres, ¿sí?, que podemos encontrar en la Biblia. Una tarea simple. Yo voy a ver si en estos días voy a estar subiendo otro video para continuar con las divisiones del Antiguo Testamento. Y bueno, los bendigo, los extraño. Espero poder estar pronto junto con ustedes en casa, disfrutando todos juntos de la presencia de Dios, pudiendo estar juntos en un aula, pudiendo estar juntos compartiendo una reunión, así sea tomando mate, hermano. Pero gracias a Dios por esta distancia, gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo, porque es un tiempo donde nosotros podemos ver de que Dios sigue estando con nosotros y más fiel aún de lo que estaba antes. Por eso, hermano, escudriñe las escrituras, enseñe las escrituras, aprenda las escrituras, pregúntese todo lo que tenga que preguntarse, que Dios le va a responder. Muchas bendiciones.